Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El traductor humano. El zumbido grave de la nave se confundía con los latidos del corazón de Elías. Cada paso que daba por el corredor metálico lo alejaba más de su hogar, de su idioma, de su mundo. Pero no mostraba miedo. No podía permitirse temblar, no frente a los escoltas de la prisión interestelar K.R. Tabal, el lugar más temido de toda la Confederación. Nombre y función, gruñó uno de los custodios, un jotarrac de ojos sin pupilas y voz de roca fracturada. Elías Martín. Terrícola. Traductor de campo, respondió con firmeza. El jotarrac se limitó a asentir y abrió la compuerta sin más palabras. Al cruzar el umbral, el aire cambió. No era solo más denso. Era más hostil. Olor a ozono, metal oxidado y sangre seca. El salón principal de la prisión no tenía sillas, ni mesas. Solo un pasillo elevado en medio de una cámara gigantesca, flanqueado por los presos más peligrosos de 30 sistemas estelares. Algunos se encogían al verlo pasar. Otros, lo olfateaban como si fuese carne fresca. Elías sabía que no estaba allí por casualidad. La delegación diplomática de la Confederación había fallado en todas sus negociaciones con los clanes internos de la prisión. Las traducciones automáticas eran insuficientes. Las palabras se perdían en gestos, contextos culturales, tonos. Por eso, enviaron a un humano. Un ser conocido por su capacidad de adaptación, y por su forma de convertir el caos en entendimiento. Pero nadie le explicó que esa audiencia no era rutinaria. Al llegar al centro del pasillo, un drag de casi 3 metros, cubierto de placas óseas como una armadura viva, se levantó de su posición. Su mirada era puro veneno. ¿Este es el que habla por los blandos? Rugió, sin dirigirse a nadie en particular. Elías mantuvo la postura. No alzó la voz. No retrocedió. Estoy aquí para interpretar. No para imponer. El murmullo de los demás prisioneros llenó la sala como una tormenta lejana. Entonces traduce esto, dijo el drag, señalando con una garra afilada el cuerpo herido de otro preso, un Y-Galven cuya sangre púrpura aún goteaba. Elías tragó saliva. Se acercó al Y-Galven, quien apenas podía alzar la cabeza. Murmuraba algo. Sus palabras eran cortas, guturales, casi imposibles de distinguir con precisión. Elías se agachó, cerró los ojos un segundo, y escuchó con atención. Dice, que acepta el juicio del círculo. Que no se esconderá. Silencio. Solo el eco. Luego, una carcajada ronca del drag. Entonces que hable el traductor. Que sea él quien diga si debe vivir o morir. Elías giró, confundido. Eso no era parte del protocolo. Solo debía traducir. Pero en ese lugar, las reglas no eran claras. Ni justas. Yo, no soy juez, intentó explicar. Solo transmito el mensaje. Y lo has hecho. Ahora, dinos, ¿conserva su honor o lo ha perdido? Elías comprendió que cualquier respuesta podría iniciar una masacre. Se armó de valor. Pensó en las palabras correctas, en la entonación precisa. Inspiró hondo. Su honor está intacto. Aceptó la derrota. No huyó. No suplicó. Eso lo hace más fuerte que aquellos que se esconden tras gritos y amenazas. Los ojos del drag brillaron. Algunos presos silbaron. Otros golpearon el suelo. Pero nadie atacó. Elías pensó que había funcionado. Que todo había terminado. Se equivocaba. Un prisionero, un Terrec musculoso como una bestia prehistórica, avanzó lentamente desde las sombras. En su cuello, una cadena partida. En su mano, un cuchillo ritual hecho de hueso de titán. Has hablado por los débiles. Ahora hablarás por ti mismo, gruñó, apuntando al pecho de Elías. El tiempo pareció detenerse. No había escoltas. No había armas. Solo un humano en camiseta, enfrentado a una criatura con instintos de cacería. Elías no corrió. Se mantuvo firme. El Terrec saltó. El impacto fue brutal. Ambos cayeron. Elías rodó, evitó el cuchillo por centímetros, y golpeó con el codo la mandíbula del Terrec. El hueso crujió. El Terrec se tambaleó. Elías, sin pensar, tomó el casco de traducción caído y lo estrelló contra su cráneo. 1, 2, 3 veces. Cuando terminó, tenía los nudillos ensangrentados. Su camisa, manchada. El silencio en la cámara era sepulcral.
El cuerpo del Terrek yacía inmóvil. Y entonces, un Derrab, una criatura conocida por no emitir sonido alguno, comenzó a aplaudir. 1, 2, decenas de prisioneros se unieron. El estruendo era ensordecedor. Elías no entendía nada. Solo estaba allí para traducir. Y ahora, estaba cubierto de sangre. Y rodeado de aplausos. No era parte del protocolo. El eco de los aplausos no cesaba. Rebotaban en los muros metálicos como si una tormenta se hubiera desatado en las entrañas de la prisión. Elías no comprendía qué acababa de pasar. Estaba de pie, con las manos temblorosas y la ropa empapada en sangre que no era suya. A su alrededor, docenas de ojos lo observaban no con desprecio, sino con algo más oscuro, respeto. Un custodio ingresó al recinto y lo tomó del brazo. «Te esperan en el cubículo de observación», dijo sin mirarlo. Elías no respondió. Caminó. Cada paso se sentía más irreal. Como si todo aquello fuese parte de una pesadilla inducida por algún gas extraño. Solo que el dolor en los nudillos era real. Muy real. Al llegar a la sala de observación, una pared de cristal separaba al personal externo del horror del interior. Un grupo de analistas interestelares discutía en susurros mientras repasaban las grabaciones del combate. Elías apenas cruzó el umbral cuando todos callaron. Una mujer de piel azulada, uniforme impecable y mirada dura se acercó. «Soy la directora Jill Sara. Quiero que sepas que lo que hiciste allá abajo no fue autorizado». «Yo no». «No», interrumpió con tono firme. «No digas que fue un accidente. Las cámaras muestran otra cosa. Una acción precisa. Un control absoluto. Una ejecución limpia». Elías la miró, confundido. «¿Limpia? No soy un asesino». Reaccioné. Iba a matarme. La directora mantuvo el silencio por unos segundos. Luego, giró el monitor holográfico. En la pantalla flotaba la imagen congelada de Elías sobre el cuerpo del Terrek, con el casco de traducción aún entre sus manos, el rostro endurecido, la mirada encendida. «Este gesto tuyo ha sido interpretado por las facciones internas como una señal», explicó la directora. «A partir de ahora, creen que eres un representante de la voluntad humana. No un traductor. Un guerrero sombra». Elías retrocedió un paso. «¿Qué es eso? Una figura mitológica. Un intermediario entre palabras y sangre. Según algunas culturas, los guerreros sombra llevan paz a través del conflicto. Silencian las guerras con un solo acto brutal». Elías se rió, incrédulo. «Yo solo hablo idiomas». La directora no sonrió. «Eso creías tú». El silencio se volvió espeso. De pronto, una alerta parpadeó en rojo sobre el panel. Un mensaje de seguridad apareció en el aire. «Sala de ritos. Acceso solicitado por los clanes combatientes. Exigen la presencia del humano». «¿Otra audiencia?», preguntó Elías, aún sin aliento. «No». La directora lo miró con gravedad. «Es una convocatoria de honor. Creen que debes mediar un juicio de sangre. ¿Y qué pasa si me niego? Perderás su respeto. Te verán como un farsante. Y no durarás ni un ciclo». Elías cerró los ojos un instante. Pensó en su vida antes de todo eso. En la tierra. En su hermana. En su café favorito. En lo fácil que era antes, cuando las palabras bastaban. Pero allí, no bastaban. No en K.R. Tabal. Respiró hondo. «Está bien. Pero entraré sin armas. No quiero que crean que busco imponer poder. Solo comprensión». La directora asintió, pero una sombra cruzó su rostro. «Entonces prepárate. Porque en ese lugar, lo que se dice con palabras, se paga con sangre». La sala de ritos no era como el salón anterior. No había corredores, ni vigilancia desde las alturas. Solo un círculo de piedra antigua, traída desde planetas que ya no existían. Al centro, una pira apagada. A los bordes, líderes de distintas especies, cubiertos de símbolos, huesos y cicatrices. Elías entró solo. Sus pasos resonaron como campanas funerarias. Una figura se levantó. Un ictal de 6 brazos, cuyas mandíbulas se abrían de forma vertical, habló con voz profunda. «Humano, ¿estás dispuesto a ser la voz entre enemigos?» «Estoy dispuesto», respondió Elías, sin titubeos. «¿Y aceptas el riesgo de absorber su odio?» «Lo acepto». Entonces empieza el juicio. El centro del círculo se iluminó. 2 prisioneros fueron traídos. Uno, del clan de los Carrón. El otro, un Ursay enorme,
cubierto de tatuajes brillantes. Ambos se habían atacado fuera del ritual. Ambos debían rendir cuentas. Elías se acercó a cada uno, escuchó, tradujo con cuidado. No solo palabras, sino emociones. Describió gestos, contextos, intenciones no dichas. El Ursay dice que el Carrón envenenó su comida. Pero el Carrón afirma que fue una señal de respeto malinterpretada. En su cultura, ofrecer sabores fuertes es señal de amistad, no de agresión. Los líderes se miraron entre sí. El juicio debía continuar. Y la solución, como en toda cultura tribal, debía restaurar el equilibrio. Pero nadie quería más muerte. Elías pensó rápido. Recordó una ceremonia terrestre. Una forma simbólica de aceptar culpa sin violencia. Propongo un acto de remordimiento compartido. Ambos beberán de un cuenco con el mismo líquido. Si confían uno en el otro, no temerán. Si uno miente, lo pagará con su cuerpo. Los presentes asintieron. El ritual comenzó. Elías sostuvo el cuenco. Miró a ambos. Esto no es veneno. Es símbolo. Solo eso. Los prisioneros bebieron. No ocurrió nada. Nadie cayó. Nadie murió. Y por primera vez en años, un juicio terminó en paz dentro de la prisión. Los líderes se levantaron. Uno de ellos habló. La tierra ha enviado a su guerrero más extraño, uno que lucha con la lengua y mata con significado. Elías salió de la sala sin una sola gota de sangre en sus manos. Pero esta vez, los aplausos comenzaron antes de que cruzara el umbral. Sangre, honor y un malentendido. La noche no existía en K.R. Tabal. La luz artificial de los pasillos nunca se apagaba del todo, como si el tiempo no importara, como si el insomnio fuese parte de la condena. Pero esa noche, o lo más parecido a ella, Elías no durmió. Su cuerpo temblaba. No de miedo, sino de agotamiento. La tensión acumulada, la adrenalina, el peso de lo que había hecho, y de lo que representaba ahora. En un rincón de su módulo, frente a una pared metálica sin ventanas, se dejó caer. Se preguntó cómo había pasado todo. Como un civil de la tierra, un simple traductor, se había convertido en el centro de atención de los clanes más peligrosos del sistema. No entendía los aplausos. Ni la reverencia. Solo sabía que cada palabra suya, cada gesto, era observado como si de un texto sagrado se tratara. Y entonces, recordó. Tenía 11 años cuando su padre volvió del frente. No volvió con medallas ni con celebraciones. Volvió con los ojos rotos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus frases eran breves y llenas de advertencias. Nunca apuntes con el arma más peligrosa sin estar listo para usarla. Elías había pensado que hablaba de rifles, drones o minas. Pero con el tiempo, entendió que su padre se refería al lenguaje. Su madre, en cambio, era doctora de campañas de guerra. Sanaba cuerpos, pero también costumbres. Le enseñó que cada cultura tenía sus propias cicatrices. Que lo que para un humano era una disculpa, para otro podía ser una amenaza. Que a veces, una palabra pronunciada con mala intención era más letal que un disparo. Él creció entre códigos de combate y proverbios de paz. Aprendió lenguas olvidadas, dialectos imposibles, gestos que significaban todo o nada según la hora, el lugar o el color del cielo. Y ahora, todo eso le había salvado la vida. Al día siguiente, Elías fue convocado al Consejo de los Observadores. Ya no caminaba con miedo. Lo hacía con un peso distinto. No uno que se impone por la fuerza, sino por la mirada de quienes esperan algo de ti. La directora Jill Sara lo recibió sin palabras. Solo le extendió una tableta de vidrio. En ella, flotaban fragmentos de videos extraídos de las cámaras internas de K.R. Tabal. En todos, se veía a Elías. De pie. Traduciendo. Mediando. Sobreviviendo. Pero el audio no coincidía con lo que él había dicho. Esto no es lo que dije, susurró. Jill Sara cruzó los brazos. No. Pero así lo entendieron. Los sistemas de interpretación de los clanes habían transformado sus palabras en algo más, en símbolos. Donde él había dicho honor, ellos habían oído dominación justa. Donde mencionó aceptación, entendieron victoria por silencio. Incluso sus pausas habían sido interpretadas como tácticas retóricas de guerrero. Eres un mito en formación, añadió Jill Sara. Una criatura construida por la necesidad de orden. Pero todo está basado en un error. Exclamó Elías. En K.R. Tabal,
el error más grande puede convertirse en dogma si se derrama suficiente sangre alrededor. Mientras tanto, en los sectores más profundos de la prisión, otros clanes comenzaban a hablar del humano. No como un hombre, sino como una figura ancestral. El que no amenaza, pero decide. El que no pide permiso para sobrevivir. El que lleva guerra en el aliento y paz en los huesos. Elías no lo sabía, pero en los muros ya comenzaban a tallar su silueta con cuchillos. Algunos lo veían como un profeta. Otros, como una amenaza que debía ser destruida antes de que su ley reemplazara a las suyas. Y alguien más observaba desde la sombra. En lo más profundo de Kher Tabal, más allá de los sectores asignados, existía un ala cerrada. Una zona sin patrullas, donde los criminales más antiguos eran mantenidos en hibernación perpetua. Uno de ellos, un antiguo del vacío, abrió los ojos tras siglos de sueño. Su sistema se activó al detectar una señal única, una serie de códigos lingüísticos humanos. Su especie, extinta en casi todo el cuadrante, reconocía ese patrón. Una voz despertó dentro de la criatura. Uno de los que recuerdan ha hablado. Y no lo haría impunemente. Esa misma tarde, Elías recibió una visita inesperada. Un alienígena con forma serpentina, adornado con placas de obsidiana líquida, se postró ante él. No habló en voz alta. Se comunicó con símbolos proyectados en el aire, flotando entre ellos como humo digital. Acepta el título de pacificador oscuro. Guía las decisiones de los clanes. Decide el destino de los próximos juicios. Elías leyó. No comprendía todo. Pero algo era claro, no podía seguir actuando como un traductor neutral. Lo habían convertido en árbitro, en juez, en figura de autoridad. Y si no aceptaba ese papel, su silencio sería interpretado como traición. Antes de poder responder, el alienígena dejó caer una caja metálica a sus pies. Dentro, un medallón tallado con inscripciones que ninguna máquina podía traducir. El símbolo de los que deciden sin levantar armas. Elías lo sostuvo entre sus dedos. Su rostro no mostraba miedo. Solo una resignación furiosa. ¿Qué han hecho de mí?, murmuró. En algún rincón de la prisión, un preso soltó una carcajada. Han despertado al único humano que no vino a matar, pero que lo hará, si eso significa imponer orden con palabras. El humano que hablaba en sangre. El medallón pesaba más de lo que parecía. No era su masa. Era su significado. Cada línea tallada llevaba siglos de historia, pactos sellados con fuego y traiciones contadas solo en susurros. Elías lo apretó en la palma mientras cruzaba los corredores como si caminar fuera un acto de resistencia. Ya no era un invitado. Tampoco un prisionero. Era algo nuevo. Algo que ni él mismo comprendía. Cuando las puertas de la nueva sala se abrieron, lo que encontró no fue una asamblea. Era una arena. El suelo estaba manchado de siglos. No había gradas, solo sombras que se asomaban desde los recovecos de la estructura. Todos callaban, incluso los que no tenían lengua. Solo lo observaban. Una figura descendió del nivel superior. Alta, encorvada, con extremidades como látigos y una máscara que ocultaba su rostro. Caminaba como si arrastrara cadenas invisibles. Eres el primero en llevar el símbolo sin derramar sangre por ambición, dijo la criatura, con una voz de eco profundo. Por eso, la sombra colectiva te acepta, y te desafía. Elías no respondió. Esperó. Un rugido agrietó el silencio. Desde el otro extremo, surgió una criatura acorazada, más hueso que carne, cuyas patas raspaban el suelo dejando chispas. En su cuello, las insignias de los Narkul, una especie cuyo único lenguaje era la muerte. Elías no tenía armas. Pero sí palabras. No vengo a matar, dijo al alzar las manos. Vengo a terminar con la necesidad de hacerlo. El Narkul se detuvo, inclinado hacia él. Sus ojos eran pozos de furia ancestral. Entonces, golpeó el suelo con sus extremidades. Un ritmo. Un patrón. Elías reconoció algo. Su lenguaje era musical. Percusivo. Era antiguo. Pero no tanto como para no encontrar similitudes. Recordó las lecciones de su madre sobre los cantos de duelo de planetas olvidados. Reprodujo el mismo ritmo, con sus botas, en el suelo de metal. 1, 2, 1, 1. Pausa. 1, 2, 1. El Narkul lo escuchó. Rugió. Pero esta vez no atacó. Se arrodilló. Los observadores soltaron un aliento contenido. Un acto de sumisión jamás visto.
Elías no había ganado un combate. Había recuperado un lenguaje perdido. Y con eso, el respeto de una especie que no se arrodillaba desde su creación. La criatura que había hablado al inicio descendió y le entregó otro medallón, distinto al primero. Has hablado en sangre sin derramarla. Has unido en ritmo lo que generaciones dividieron con fuego. Ya no eres solo un intérprete. Eres el eco del juicio. Elías sintió que algo se quebraba en su interior. Ya no tenía retorno. Esa noche, su módulo fue rodeado por emisarios. Representantes de razas que antes no se miraban entre sí ahora lo buscaban a él. Unos pedían paz. Otros, venganza. Algunos, comprensión. Todos, lo temían. Porque él no hablaba como ellos. Y sin embargo, sus palabras les dolían más que cualquier arma. Una criatura diminuta, con forma de espina y ojos compuestos, subió a su mesa. Extendió un mensaje. El antiguo ha despertado, susurró, apenas audible. Y te ha reconocido. Elías leyó las líneas grabadas. No estaban en ningún idioma conocido. Pero entendía el mensaje. Un ser que había existido antes del lenguaje formal, antes de la historia, había sentido sus palabras, y las había interpretado como una amenaza. ¿Qué quiere? Preguntó Elías. ¿Quiere tu silencio? ¿O tu muerte? En las profundidades de K.R. Tabal, el antiguo se retorcía entre corrientes oscuras. No necesitaba hablar. Su sola presencia generaba presión sobre la realidad. Su existencia no estaba registrada en ningún sistema. Era anterior a todo. Pero había comprendido que las palabras del humano habían despertado ideas. Ideas que él había silenciado durante eones. Ordenó una audiencia. No en la superficie, sino en la cámara del umbral. Un lugar donde la razón no servía. Solo la voluntad. Elías aceptó. Caminó sin guardias. Solo. Con los medallones colgando del cuello. La cámara del umbral era un domo cubierto de símbolos que se movían lentamente sobre las paredes. La gravedad era distinta. El tiempo parecía escurrirse hacia los lados. En el centro, el antiguo lo esperaba, una figura informe, sin rostro, sin forma fija. ¿Por qué hablas? Retumbó su pensamiento dentro del cráneo de Elías. Porque callar es permitir que el miedo siga gobernando. Tus palabras cambian lo que no debe cambiar. Las cosas están divididas por una razón. La razón es el control. Y el control ya no les pertenece. El antiguo rugió. No con sonido. Con fuerza mental. Elías cayó de rodillas, sangre saliendo por su nariz. Pero no se detuvo. No soy un guerrero. No soy un héroe. Solo soy un humano, cansado de que nos usen como detonantes. El antiguo se replegó un instante. Confuso. No esperaba oposición. Tu especie no tiene derecho a imponer cambios. No los imponemos. Los provocamos. Porque estamos vivos. Y escuchar, también puede ser un acto de guerra. Un destello. Un choque de energías invisibles. Elías gritó. La cámara tembló. Y el antiguo, retrocedió. No había vencido. Pero tampoco había ganado. Y por primera vez en milenios, un testigo humano salió de esa sala con vida. Afuera, los clanes ya esperaban noticias. Cuando lo vieron salir, tambaleante, con el rostro cubierto de sudor y la mirada firme, supieron la verdad. El antiguo no había hablado más. Y eso solo podía significar una cosa. El humano había vencido, con palabras. El traductor del fin del mundo. Los corredores de K.R. Tabal estaban en silencio. Un silencio que pesaba, que vibraba. Era la quietud antes del colapso, el susurro que antecede a una tormenta imposible de detener. Desde que Elías había regresado de la cámara del umbral, todo había cambiado. Ya nadie lo observaba como a un intruso. Tampoco como a un símbolo. Ahora lo miraban como a un portador de destino. Las paredes lo sabían. Los ecos lo sabían. Hasta las sombras, que no tenían ojos, sabían que algo se había roto. O tal vez, algo se había despertado. Elías fue convocado nuevamente al círculo central, pero esta vez no había audiencia, ni mediación. Solo un mensaje. Un comunicado enviado desde fuera de la prisión. Una alerta. Grupos paramilitares están asaltando satélites de vigilancia. Sectores enteros están cayendo. K.R. Tabal ha sido aislada. Se presume un intento de limpieza masiva desde el exterior. La directora Jill Sara no lo dijo con palabras, pero su rostro lo gritaba, iban a destruir la prisión.
Y a todos los que estaban dentro. Van a eliminar el problema, susurró ella. Creen que es la única solución. ¿Y qué soy yo para ellos? Preguntó Elías, ya sabiendo la respuesta. Un error que no saben cómo contener. La noticia se propagó como una infección entre los sectores de reclusión. Los clanes enemigos se miraban sin parpadear, esperando el momento de atacar o de morir. La desesperación comenzó a torcerlo todo, viejas alianzas resurgieron, traiciones se anticipaban. Pero nadie actuaba. Todos esperaban. Esperaban al humano. Elías subió a la torre de interconexión, un lugar que funcionaba como núcleo de transmisión interna. Desde allí, cada rincón de la prisión podía verlo y escucharlo. Se colocó frente al emisor. Cerró los ojos. Luego, habló. KR Tabal no va a ser destruida por lo que contiene, sino por lo que ha creado. Aquí, en este lugar donde se suponía que reinaba la muerte, nació algo que ni ellos entienden, una voluntad colectiva. No una alianza. No una tregua. Una verdad. Su voz no temblaba. No buscaba convencer. Solo declarar. Ustedes no me siguen por miedo. Ni por respeto. Me escuchan porque saben que lo que ocurre aquí, se repetirá en toda la galaxia si no hacemos algo. No podemos permitir que nos borren. No por lo que fuimos, sino por lo que podríamos ser. Algunos presos lloraban sin comprender por qué. Otros golpeaban los muros con furia ritual. Algunos se tatuaban el nombre de Elías en sus pieles, como un juramento silencioso. En lo profundo del sector 17, donde las puertas nunca se abrían, una facción de ingenieros prisioneros comenzó a trabajar en silencio. No porque alguien se los pidiera, sino porque por primera vez, creían en algo más que su encierro. Horas después, los satélites orbitando KR Tabal registraron una anomalía, un estallido de energía proveniente desde dentro. No una explosión. Una señal. No era una llamada de auxilio. Era un ultimátum. Un idioma nuevo. Una forma de comunicación que combinaba arquitectura, vibración y ritmo. Un mensaje que decía, estamos vivos. No retrocedemos. No nos rendimos. El comando exterior no supo interpretarlo. Pero al otro lado del sistema, en colonias olvidadas, en estaciones mineras, en ruinas flotantes, miles de seres comenzaron a imitar esa señal. Una vibración. Un patrón. Una respuesta. Elías no solo había hablado para salvar su vida. Había encendido una chispa. Dentro de KR Tabal, los clanes formaron una asamblea única. Nadie lo pidió. Nadie la dirigía. Pero todos sabían qué hacer. Un representante de cada raza se reunió en la misma sala. No para pelear, sino para firmar algo nunca antes escrito, la declaración del juicio compartido. Elías no firmó con tinta. Firmó con sangre. La suya. Se hizo un corte en la palma, dejó que la sangre corriera sobre el documento, y dijo: esto no es un tratado. Es una advertencia. Minutos después, una nave del Consejo Exterior descendió sobre KR Tabal, lista para ejecutar la limpieza total. Pero algo los detuvo. Una figura salió de la prisión. No era un guerrero. No era un general. Era un humano cubierto de cicatrices, con un símbolo colgando del cuello y la mirada firme. Se paró frente a los cañones orbitales y habló. Si abren fuego, la historia dirá que silenciaron la única voz que unió lo imposible. Si no lo hacen, tal vez aún hay esperanza para ustedes también. El sistema entero se quedó en silencio. Y luego, por primera vez en la historia del Consejo, las armas se apagaron. Esa noche, en todos los rincones de la prisión, los antiguos enemigos compartieron historias. Historias que solo un humano fue capaz de traducir. Historias que habían comenzado con miedo. Y terminaban, por fin, en algo parecido a la esperanza. El nombre que significa guerra. Los sistemas orbitales permanecían suspendidos en una tensión inhumana. Los almirantes de flota, observando desde las salas de mando, esperaban una señal. Una orden. Un disparo. Pero nada llegó. La imagen congelada del humano, con el rostro herido, el pecho manchado de sangre seca y los ojos más firmes que cualquier cañón, había desactivado más misiles que cualquier código de seguridad. Y, en silencio, comenzó a crecer la leyenda. Dentro de KR Tabal, la atmósfera había cambiado. Los pasillos que antes estaban marcados por la violencia, ahora resonaban con pasos en formación. Las celdas se transformaban en salas de estudio lingüístico, foros improvisados y círculos de resolución de conflictos. Había tensión, claro,
pero también había orden. Por voluntad propia. Porque alguien les había enseñado que no era necesario arder para brillar. Elías caminaba entre ellos. Ya no necesitaba escolta. Los clanes se apartaban con respeto, bajaban la mirada, o le ofrecían pequeños objetos, tallados, dibujos, emblemas personales. Cada uno representaba algo. Una deuda impagable. La directora Jill Sara lo llamó a su oficina. Su expresión era otra. No tenía el tono autoritario de antes. Ahora hablaba con la humildad de quien ha presenciado lo imposible. Los altos mandos quieren entrevistarte, dijo. Te consideran un fenómeno sociológico. Elías alzó una ceja. ¿Sociológico? Piensan que eres un caso único. Un accidente. Algo que debe estudiarse, no replicarse. Él se cruzó de brazos. No soy un experimento. Solo dije lo que nadie se atrevía a decir. Y por eso te temen más que a un ejército entero. Horas después, en una transmisión cifrada, la voz de un representante del Consejo de Civilizaciones apareció en los monitores. Humano, Elías Martín. Tu presencia ha alterado profundamente el equilibrio dentro de KR Tabal. Tus acciones han impedido el uso de fuerza autorizada. Tus palabras han sido replicadas en más de 90 colonias. Y tu figura ha superado las barreras culturales. ¿Eso es un elogio o una amenaza? Preguntó Elías. Es un dilema. Has generado paz, pero sin control. Y eso asusta. Elías respiró hondo. Luego, se acercó al panel y habló con la voz más tranquila que jamás había usado. ¿Saben por qué asusta? Porque no pueden traducirlo. Porque no lo controlan. Porque se equivocaron al pensar que la palabra es más débil que la espada. Silencio. Ustedes crearon esta prisión para encerrar lo incontrolable. Pero olvidaron que los verdaderos incendios no nacen del metal, sino de las ideas. Los días siguientes, llegaron equipos diplomáticos, enviados para regularizar la situación. Intentaron imponer nuevas normas, estructuras jerárquicas, separaciones raciales. No funcionó. Los propios prisioneros los ignoraron. Porque ya tenían a su propio sistema. Uno que no fue impuesto desde arriba. Uno que se construyó con voz y con dolor. Antes de ser trasladado a una audiencia en la sede central del Consejo, Elías dio un último paseo por la prisión. Tocó los muros. Saludó a los antiguos rivales que ahora compartían alimentos. Sonrió al ver a un niño de piel cambiante aprender gestos humanos con un viejo traductor automático. En un rincón, un draag lo detuvo. No hablaremos más de guerras pasadas, dijo. Pero sí de la batalla que ganaste sin tocar un arma. ¿Cuál? La de hacer que nos escuchemos, sin miedo. En la nave de traslado, Elías viajó solo. Sin cadenas. Sin guardias. Solo con un cuaderno. Dentro, había frases en más de 30 lenguas. Frases que usó para sobrevivir. Para unir. Para advertir. Y, sobre todo, para recordar. Cuando descendió frente al consejo, el gran salón blanco se llenó de murmullos. Algunos lo veían con desprecio. Otros con asombro. Y unos pocos, con temor. Una voz resonó. Dinos, humano, ¿cómo quieres ser recordado? Él guardó silencio unos segundos. Luego, caminó hasta el centro del salón y levantó el medallón que colgaba de su cuello. No como héroe. No como soldado. Ni siquiera como traductor. Alzó la mirada. Quiero que recuerden que un solo ser, armado solo con palabras, fue capaz de silenciar una prisión construida para la muerte, y hacerla hablar de paz. Hubo un segundo de silencio absoluto. Y entonces, en lo más inesperado de los lugares, un aplauso. Uno solo. Luego dos. Luego decenas. Hasta que incluso los que no comprendían del todo, se dejaron llevar. Afuera, entre las estrellas, las transmisiones no decían su nombre. Decían su significado. El humano que no vino a imponer, pero que cuando habló, todos bajaron las armas. El hombre que fue enviado a traducir, y terminó reescribiendo el destino. En bajo flecha hacia la izquierda fin de la historia.